Hola amigos de YouTube, aquí su compa comienzo en un nuevo video de bueno, siempre digo la historia o el título, pero esta vez quise hacer algo diferente, ya que pues de momento no tengo editor y seguramente verán esto, con una sola imagen y renderizado con un editor de celular, pero bueno, ya que me extiendo demasiado, por lo que sin más que comience el video. Ciencia y veneno. Senku, el humano más listo o por lo menos de los más inteligentes que pudo haber revivido tras el evento de petrificación, quien en un intento de ayudar a las generaciones futuras pensó en sacrificar su vida en bien de la ciencia, ahora solo podía pensar en una sola cosa, como es que a pesar de todos sus intentos por darle una mano a la humanidad para que ésta avanzara más rápido, terminó estando dentro de una cabaña casi en ruinas frente a una chica peliverde que ahora curaba sus heridas. Mientras que su amigo Taihu ayudaba a un viejo a moler unas plantas en un cuenco de cerámica, ¿cómo había terminado todo así?, se preguntaba el doctor Piedra, quien solo se sentó mientras era curado por una chica que apenas conocía y a la que evitaron que fuera llevada a la fuerza por unos tipos extraños, lo cual fue algo curioso puesto que, más que ayudar por su parte, Taihu fue quien hizo todo el trabajo mientras que él solo recibió un golpe el cual lo mandó a volar, aunque lo que le molestaba más de toda esta situación era simplemente el ver cómo aquella chica de pelo verde lo veía con inferioridad, por lo que simplemente suspiró sin darle la más mínima importancia, aunque lo que sí le llamó la atención a Senku fue ver el tipo de construcciones, ya que todo indicaba a una época anterior a la del siglo XVIII, tal vez el XVII o el XVI, más que nada por su vestimenta, aunque lo que sigue sin entender es cómo es posible que estén ahí si el plan era ser congelados en él espacio mediante Medusa y que los humanos en un futuro, cuando pudiesen llegar a la luna, fueran capaces de encontrarlos, pero ahora estaban de vuelta en la Tierra en una era completamente distinta, con apenas entendimiento de medicina y donde aparentemente todos sus conocimientos dejados en la era de piedra se habían perdido, lo cual le extrañaba, pero rápidamente se centró en uno de los puntos más importantes: ¿cómo era posible que Taihu estuviera con él si él no se subió a la nave, ya que solo estaba Kohaku, Stanley y él, por lo que no entendía por qué Taihu estaba ahí, lo que era más, donde estaban nosotros dos, no tenía sentido. Lo último que recordaba era usar a Medusa para petrificar y de ahí solo despertar en el campo junto a Taihu y después ayudar a esa niña, pero no entendía cómo era posible. Él debería estar en la luna y debería haber evitado otra petrificación global, pero ¿por qué? Ahora estaba en una cabaña en la Tierra. Si eso no debería ser posible, no tenía sentido desde su punto de vista. Después de todo, no veía la tecnología capaz de traerlos de la luna por ninguna parte y mucho menos desactivar la petrificación, pero en ese momento Senku cayó en la cuenta de algo y, entrando en pánico, comenzó a ver a su alrededor solo para después salir corriendo de la casa, lo cual fue visto por la peliverde, quien solo se le quedó viendo, mientras que Taihu, al ver a su amigo salir corriendo, dejó el cuenco con el señor y salió corriendo tras de él solo para alcanzarlo y preguntarle qué pasaba, ante lo cual Senku dijo entrecortadamente: Medusa, busca a Medusa, y ante sus palabras Taihu, aunque no entendió bien lo que quería decir, sí recordó el extraño objeto del que Senku le contó que podía petrificar a los humanos, por lo que acelerando el paso llegó mucho antes que Senku a donde ambos habían despertado, comenzando a buscar entre el monte cualquier indicio del objeto, aquella arma que podía congelar a cualquiera, y mientras el tiempo pasaba y tanto Taihu como Senku buscaban sin encontrar nada, y cuando parecía ser el fin, Taihu gritó con entusiasmo: Senku, lo encontré. Y al escuchar esto, sin dudarlo, Senku comenzó a correr en su dirección solo para que al verlo notara a Medusa, por lo que, tomándola directamente, rápidamente comenzó a revisarla, suspirando aliviado de que no se encontrase dañada, así que guardándola rápidamente comenzó a caminar junto a Taihu de regreso a la casa de la chica peliverde para intentar averiguar en dónde o en qué tiempo estaban, además de saber si les podría dejar dormir en su casa aunque sea por esa noche, a lo cual Taihu simplemente asintió mientras caminaba tras Senku, y todo iba con normalidad de vuelta a la casa, donde el señor veía a Senku y a Taihu mientras les preguntaba si habían encontrado lo que buscaban, ante lo cual los mismos solo asintieron, mientras que al escucharlos aquel señor solo asintió también diciendo en un tono tranquilo: que bueno,
así diciéndoles que si deseaban pasar la noche ahí no había ningún problema y más tomando en cuenta que habían salvado a su querida hija Mao Mao. Ante sus palabras Senku solo suspiró mientras decía con tranquilidad y de cierto modo desinterés, en realidad quien la pudo salvar fue este mastodonte de aquí, refiriéndose a Taihu, yo solo fui una carga, es más, mis heridas fueron principalmente por un solo golpe, no soy muy fuerte que digamos, pero eres muy listo, respondió el anciano, que simplemente sonrió y mientras les daba la espalda dijo, no importa que tan fuerte seas. Si por lo menos tuviste la intención de ayudar con eso ya me basta, sin ti mi querida hija seguramente hubiera sido vendida en algún lado y yo me hubiera quedado completamente solo. Después de decir esto el mismo viejo simplemente se fue dejando a ambos solos quienes solo suspiraron. Mientras que Senku veía el horizonte, pensando en qué deberían de hacer ahora. Ya a la mañana siguiente. Senku fue el primero en despertar, no por costumbre o algún tipo de ritual, sino que se levantó temprano para investigar la zona evitando acercarse mucho a los habitantes del lugar, reuniendo información al escuchar de lejos y entendiendo así que se encontraban en China, en una nueva era y en el reino de Ri, un extraño nombre para él al que no le dio nada de importancia por lo que siguió investigando más sobre el reino, notando que se encontraba en medio de una guerra pero algo lejana por la frontera, así que tras analizar la situación decidió que sería mejor que Taihu pasase desapercibido ya que por lo que vio ese reino sería capaz de obligarlo a alistarse al ejército, y ya después de tener esa idea volvió a la cabaña donde Taihu estaba ayudando al viejo a recoger algunas hierbas, por lo cual Senku pensándolo rápidamente notó que donde estaban era lo más parecido posible a una farmacia tradicional lo cual lo hizo sonreír puesto que no había mejor lugar para un científico que una farmacia, ya que normalmente en las despensas de medicina es donde hay más químicos o componentes para crear cosas, por lo que sonriendo como era usual en él comenzó a pensar en qué hacer puesto que debía buscar la forma de ver cuál fue el error o cómo fue que llegó ahí, aunque mientras pensaba eso, detrás suyo la chica de pelo verde lo veía con intriga no solo por el color de su pelo sino por lo que ahora llevaba en su cuello, además de que ahora con más tranquilidad podía darse cuenta de esas extrañas marcas en su rostro como grietas, por lo que sin dar muchos rodeos y en su estilo habitual se puso frente a Senku preguntando directamente qué era eso mientras señalaba a Medusa, ante lo cual Senku nervioso solo lo negó a la vez que le decía que simplemente era un adorno, pero mientras decía esto Mao Mao simplemente suspiró y más rápido de lo que Senku pudo reaccionar tomó el collar donde estaba Medusa comenzando a examinarlo, mientras que Senku al verla se preocupó porque accidentalmente pudiera activarla por lo que se lanzó contra Mao Mao intentando quitársela, solo para llevarse la sorpresa de ni siquiera ser más fuerte que ella, mientras que Mao Mao se sorprendió al ver cómo aquel chico no solo era más débil sino que literalmente era más liviano que ella por lo que empujándolo con suma facilidad se lo quitó de encima solo para seguir viendo a Medusa, ante lo cual Senku, viendo que estaba a punto de tocarla y sin más opciones, dijo rápidamente que no la tocara o se convertiría en piedra. Estas palabras sorprendieron a Mao Mao quien en un momento de distracción fue sorprendida por Senku, quien tomando a Medusa de vuelta la guardó entre sus ropas solo para ver a Mao Mao quien con más intriga le preguntaba a qué se refería con convertirse en piedra, por lo que Senku simplemente la ignoró hasta que Mao Mao lo tomó por los hombros, ante lo cual él seguía resistiéndose a decirle. O eso fue hasta que la vio directamente a los ojos notando en ellos lo mismo que vio en Chrome, en Zeno e incluso en Suika cuando los revivió, es decir, el deseo de saber y la curiosidad por la ciencia y las cosas nuevas, por lo que siendo él mismo no podía ignorarlo ahora cuando la ciencia era parte de todo lo que él era y será, un científico malote al 1000%, por lo que volviendo a sacar a Medusa se la mostró a Mao Mao comenzando a explicarle algo que estaba más que seguro que no le creería. Después de todo cuando conoció a Chrome y a los demás de la aldea ni siquiera creyeron en él, pero dejando eso de lado comenzó a explicarle que primero que nada él era mucho mayor que ella por lo que debía respetarlo, ante lo cual Mao Mao sonriendo con condescendencia respondió que 2 o 3 años mayor que ella no eran nada, pero sencurriendo con malicia dijo, niña yo tengo 3700 años. Esto sorprendió a Mao Mao quien por un segundo esperó ver alguna muestra de que fuera
Mentira, lo cual nunca fue así, por lo que se preocupó bastante. O eso fue, hasta que un brillo iluminó sus ojos y con curiosidad más que con miedo preguntó que si era tan viejo como decía significaba que encontró la forma de vivir eternamente, por lo que debía saber cómo curar cualquier enfermedad e incluso revivir a los muertos. Ante sus deducciones, Senku se sorprendió, pero con su típica emoción y sonrisa dijo: respuesta correcta, por eso te doy 1000 puntos malotes. Esta expresión sorprendió a Mao Mao, que solo siguió la reacción de Senku con curiosidad. O eso fue, hasta que cierto recuerdo pasó por su cabeza, por lo que viendo a Senku dijo con una seriedad que rompió completamente el ambiente del lugar: dime si serías capaz de curar enfermedades aun si estas están muy avanzadas. Ante sus palabras y la forma de decirlas, Senku suspiró y preguntó sin rodeos si se trataba de su padre o de su madre, lo cual sorprendió a Mao Mao, quien no entendía cómo fue capaz de deducirlo tan rápido. Pero Senku, sin responder, solo le dijo que si era algo muy grave, antes de ir con esa persona debían reunir ciertos materiales. Ante lo cual Mao Mao simplemente asintió, mientras Senku se acercó a Taihu pidiéndole que les ayudara a fabricar más líquido de resurrección. Esto, al ser escuchado por el viejo, lo dejó intrigado, al igual que a Mao Mao, quien más allá de ver a Senku como un salvador lo vio como la mayor esperanza que jamás pudo haber encontrado en toda su existencia.